decir que acá en Ica, pues, la producción a nivel de cultivos es aproximadamente 120.000 hectáreas, de las cuales el 70% está en manos de la agricultura familiar, ¿no? Y la diferencia está en manos de las empresas exportadoras, ¿no? Aquí en Ica hay, pues, aproximadamente 250 empresas, ¿no? Y muchas de ellas, pues, por lo general producen alimentos, pero que casi la población regional no la consume, ¿no? O la consume muy poco, más que todo se va pues al extranjero, ¿no? Como el espárrago, la páprica, ¿no? Y lo que queda del consumo es la canasta familiar. Ica, como te dije, aproximadamente 70.000 hectáreas son de agricultura familiar, donde se siembra pues payás, garbanzo, frijol, zapallo. Bueno, también tenemos maíz amarillo duro, tenemos el algodón. Los pequeños productores también están sembrando paltos, ¿no? Que básicamente es un cultivo que está permitiendo que el pequeño productor pase a ser empresario agrícola. En cuanto al escenario COVID o las indicaciones que nos dio el Ministerio de Agricultura cuando arrancó la pandemia, fue pues, que el sector productivo prácticamente no parara, ¿no? Lo que sucedió, sí, en las empresas, a diferencia de otras regiones que tienen pocas empresas agroexportadoras, para caso de Ica, sucede que pues hay puntos de aglomeración donde se acumula pues la masa humana de las personas que trabajan en los fundos, ¿no? Y obviamente pues empezó un desorden cuando todavía no había control en cuanto al distanciamiento, al protocolo. Por otro lado, la pequeña agricultura obviamente también que ha sido golpeada, porque ese dinero que había para renovar la campaña, obviamente que lo ha tenido que haber consumido en medicinas, en alimentos, y aproximadamente había una baja de siembras, ¿no? De aproximadamente unas 3.000 hectáreas. En la actualidad el Ministerio de Agricultura tiene pues el Fondo Agroperú. Es un fondo Sí. que ha soltado de 440 millones, de los cuales 250 millones está destinado para la agricultura, 90 millones para la ganadería, 50 millones para el sector forestal y los otros 50 millones están destinados para el sector cafetalero en la parte de la selva. Entonces nosotros, porque ese fondo ha salido ahora el 1 de agosto, pero como te digo, nosotros hemos trabajado meses atrás todavía. Hemos hecho muchas reuniones vía Zoom con comunidades campesinas, con gremios de productores, hemos hecho conjuntas de usuarios y en este momento ya tenemos casi 10 asociaciones que ya firmaron el convenio con Agrobanco, que es el primer requisito, y en segundo caso ya vendría pues lo que es el crédito propiamente dicho a los productores que así lo requieran, ¿no? Por otro lado, también hace 2 meses venimos difundiendo también el Fondo FAE Agro, ¿no? Que es un fondo que básicamente está destinando 2.000 millones de soles a nivel nacional. De igual manera, ya hicimos ya N reuniones con los gremios y en la actualidad todavía falta la directiva, ¿no? Todavía no empezar ese fondo, pero ya tenemos a nuestros productores ya con el conocimiento que corresponde para también, pues, hacer uso de estos fondos, ¿no? Porque últimamente, pues, han incorporado también que el sector ganadero pueda participar, porque en este fondo solamente estaba la parte agrícola para la presente campaña y no estaba tampoco cultivos permanentes, ¿no? Entonces, estos fondos que va a permitir básicamente apalancar lo que sería la campaña, porque este fondo es un fondo que para caso del Fondo Agroperú es un fondo que dura 3 años. El primer año financia 2 hectáreas, segundo año 3 hectáreas y el tercer año 5 hectáreas, ¿no? Que básicamente uno de los problemas principales ha sido pues el bajo consumo de los restaurantes por efectos de la pandemia. Uno de los puntos, ¿no? Y bueno, eso ha ocasionado pues que en estos momentos se esté pagando pues 20 centavos, 25 centavos, y básicamente eso no está cubriendo ni siquiera el costo de producción, ¿no? Que debería por lo menos estar un 70 centavos caso de Ica, porque acá en Ica el papa está alrededor de los 18.000 a 20.000 soles por hectárea, porque por lo general usamos agua de pozo, de subsuelo, a diferencia de la sierra, que obviamente pues tiene agua de avenida, ¿no? O la lluvia. Pero en el caso de Ica se carece un poco más por el tema del agua. Pero a nivel productivo, sí, nosotros como Ica prácticamente estamos incluso quintuplicando la producción en sierra,
¿no? Una papa en cierre está en promedio de 8 toneladas. Aquí en Ica se han sabido sacar en la zona de Nazca, en la provincia, hasta 60 toneladas por hectárea, ¿no? Aquí el promedio está en más o menos 40 hectáreas. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de las áreas que se han instalado en Ica, porque en Ica, en esta campaña, se han instalado aproximadamente 3.500 hectáreas, predominando la variedad Canchán, y la segunda es la única, a nivel de producción es como si hubiéramos sembrado casi 1.000 hectáreas, ¿no? Entonces, eso también hace un poco un desbalance productivo, porque como ustedes saben, este cultivo por lo general beneficia pues a la parte de la sierra, ¿no? A los pequeños productores. Y más aún que en Ica, casi el 30% o 40% de los productores, por lo general son las zonas donde se produce la semilla de papa de Guasaguasi, por lo general vienen a arrendar terrenos en Nazca principalmente, que es la zona más productora. Entonces lo que estamos haciendo es, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura a través de AgroRural. Se está colocando con 3 mercados principales, que es Huamantanga, que está en Puente Piedra, el otro mercado que es el Santa Anita y el Uricachi. Así. Sí, yo creo que sí. Mire, tenemos que aterrizar en temas concretos en cuanto al escenario que tenemos en la actualidad, porque la campaña no espera. ¿Y cuál es la posibilidad que tenemos en este momento más rápido, con sus deficiencias y con todas sus cosas que obviamente el Ministerio tiene? Pero son los fondos Agroperú y el fondo FAEAGRO. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una de las problemáticas a nivel nacional es de que no hay organizaciones, o existen limitadas organizaciones que están inscritas en recursos públicos y con vigencia de poder actuales, porque todos los requisitos para que puedan acceder a este fondo es a través de un medio asociativo. Entonces, esa problemática es una limitante a nivel nacional, pero no dejemos de lado que tenemos a las juntas de usuarios, que son las que representan a todos los gremios a nivel Perú. Acá en Ica, justamente, a ver, cuando sale el Fondo Agroperú, como acá en Ica, la limitante era la asociatividad, porque hay organizaciones que se formaron hace mucho tiempo y prácticamente en la actualidad no están vigentes. Entonces, ¿a dónde hemos recurrido? A las juntas de usuarios. Por ejemplo, juntas de usuarios de Nazca ya aprobó, porque para el crédito del Fondo Agroperú son 2 partes. La primera es el convenio que tiene que hacer la organización con el Agrobanco para poder, de cierta manera, hacer la carta de presentación de sus socios. Y la segunda parte ya es netamente el crédito individual de los socios, pero el entrampamiento está en la primera parte. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como estrategia? Trabajar con las juntas de usuarios. Por ejemplo, juntas de usuarios de Nazca ya aprobó el convenio con el Agrobanco y automáticamente todos los socios que son los agricultores de Nazca que tienen bajo riego ya están, se puede decir, inmersos en la aprobación de esta primera etapa. En conclusión, al aprobar a la Junta de Usuarios, se aprueba a los productores de la provincia de Nazca, de la provincia de Palpa, de la provincia de Ica y así sucesivamente. Yo creo que eso sería de repente una de las problemáticas que le escuché al colega del Cusco, que de repente no puede avanzar, porque su problemática de él, más que todo es porque, claro, más que todo es por un tema de que allá es una zona más de subsistencia. Entonces ahí el tema crediticio, porque finalmente este es un crédito que se está dando al 3.5% al término de la campaña, es un crédito bastante interesante. Entonces yo creo que más bien deberíamos hacer los esfuerzos de tratar de ver cómo hacemos que estos créditos lleguen. Te repito, en este momento es la única posibilidad que hay para poder asegurar la campaña de la siguiente campaña. Entonces, grave, ¿eh? yo creo que más bien busquemos los mecanismos. Por ejemplo, en nuestro caso de ICA, nosotros con sus más y sus menos, hace 2 meses ya hemos trabajando y a la fecha tenemos más de 12 organizaciones que ya están con convenios firmados. Entonces lo que faltaría ya es la efectividad, ya sería los que deseen participar de esa asociación. Yo calculo que estaremos empezando la quincena de septiembre ya con la aprobación de los primeros créditos. Ese es por un lado. Por otro lado, marque bien, también existe el fondo FAE Agro, con sus debilidades, pero existe ahí 2.000 millones que creo que si nosotros tenemos que tratar de buscarle una solución, porque si nosotros nos ponemos del otro lado, que decir eso no funciona, que es así, que es así,
otras regiones se la van a llevar, y una de las regiones somos nosotros, porque nosotros sí estamos convencidos de que tenemos que tratar de limar esas asperezas que hay en cuanto a los requisitos para que la mayoría de los productores pueda captar ese fondo. Porque quieras o no, los recursos del gobierno regional no dan para campaña agrícola, no lo dan, solamente dan proyectos de transferencia de tecnología, parcelas demostrativas que te dan poca semilla. Entonces, si queremos hablar de reactivación, es básicamente lo que necesita el productor: toma tu semilla, toma tu maquinaria, toma tu mano de obra, toma todo lo que concierne al costo de producción de la campaña. Y eso sí lo está haciendo el Ministerio de Agricultura, y eso los gobiernos regionales no lo pueden hacer porque nuestros proyectos están en inversión pública que tienen que ver con otro contexto. Entonces, ese tema sería bueno que nos pongamos de acuerdo. Así es, porque caso contrario, el fondo está ahí, no lo usan, y bueno, la región que más se ponga las pilas es la que va a captar el fondo. Nosotros como ICA sí, ¿no? Hemos apuntado nuestra puntería hacia el Ministerio de Agricultura, hemos tenido muchas reuniones y las seguimos teniendo con la finalidad, como dijo el otro colega, el problema es la difusión. El problema está en que Agrobanco debería salir a difundir estos beneficios, pero cuenta con poco personal, y lo que hemos asumido esa función somos nosotros como Dirección Regional Agraria. Nosotros prácticamente somos los articuladores y los difusores a nivel regional para que los pequeños productores puedan enterarse, ¿no? Entonces hemos hecho Zoom con comunidades campesinas, como te digo, con agremios, y bueno, estamos ahí tratando de seguir avanzando, ¿no? Pero yo, en reflexión, dejaría que para el escenario COVID y para el aseguramiento de la campaña, lo más real que existe en este momento es el Fondo Agroperú, y se viene el Fondo FAEAGRO.